El pulque es una bebida fermentada ancestral a base del aguamiel del agave y que se encuentra en varios lugares de México. Aquí conoceremos cómo se elabora el pulque oaxaqueño. Acompáñanos. Muy bien, hola, de nuevo a todos, estamos con mi amigo Marcos para hablar ahora sobre el pulque. Cuéntanos, Marco, básicamente, ¿qué es el pulque? Bueno, para mí el pulque básicamente es el jugo, el extracto fresco que llamamos aguamiel, que posteriormente lleva un proceso de fermentación controlada, lo que podríamos entender de manera coloquial como pulque, ¿no? Aunque antiguamente, pues, la lengua que predomina, que es la náhuatl, aún aquí en Oaxaca, aunque haya distintas etnias, aún predomina la lengua náhuatl, ¿no? Entonces los términos eran neutli para el aguamiel, octli para el vino, el equivalente a un vino blanco, y posteriormente el octli pollulqui, ¿no? Que era el pulque, el vino fermentado, el octli fermentado, ¿no? Que ya con el paso del tiempo, con las visitas que llegaron al México antiguo, pues quedó llamándose pulque, ¿no? De vino sobrefermentado, octli pollulqui, ¿no? Entonces termina como pulque, ¿no? Es lo que aquí todos conocemos como pulque, pues es el proceso del aguamiel fermentado, ¿no? De diversos agaves, ¿no? Que al menos aquí en Oaxaca, pues en la zona de la Mixteca tenemos alrededor de 11 variedades distintas, ¿no? El más común, pues el salmiana, ¿no? El otro que llaman el maguey de monte o silvestre, ¿no? Son los dos más usados, y de ahí el que se supone, o según lo que cuentan las personas que trabajan de lleno con los aguamieles y los agaves, pues el más apreciado por ellos es el del agave blanco. Es en sí es un agave azul, nada más que por la película que tiene en las pencas le da un efecto mate blanco, entonces ellos lo catalogan como un maguey blanco, ¿no? Que yo entiendo ese es el agave americana, ¿no? El que es más apreciado por su calidad de aguamiel. ¿Cómo es el proceso de fermentación controlado sobre este aguamiel? Bueno, el proceso de fermentado del aguamiel es más que nada estriba en pocos puntos para mí importantes, ¿no? El principal sería sobre todo la calidad de la extracción del aguamiel. En eso estamos pensando en que conlleva el tiempo, la edad del maguey que alcance su plena madurez para hacer calado o capado, como le llaman aquí, que se refiere a extraer la semilla o el germen de lo que va a sacar el quiote que llamamos, ¿no? Para generar semillas, ¿no? Entonces el hacer ese proceso de capado a su tipo específico, que oscila entre los 8 y 10 años, y es lo que nos daría un aguamiel de un agave maduro en su mejor estado, ¿no? Eso sería lo primero, tener un aguamiel bueno, ¿no? Posteriormente de eso sería la cuestión de higiene, ¿no? O sea, el sanitizar tus recipientes, ya sean los que vayas a usar de barro o los que quieras, para que no haya una contaminación excesiva en el manejo del fermentado, ¿no? Porque a final de cuentas el pulque es el resultado de un fermentado de varias bacterias, no es bacterias y levaduras sobre todo, o sea, no es una sola bacteria, no es una sola levadura, es un conjunto, es una simbiosis, una convivencia de diversas levaduras y diversas bacterias. Entonces lo que hay que tener, pues como te digo, un buen aguamiel, un buen medio donde vas a cultivar tu fermento, que esté limpio. Y segundo y tercero, podríamos decir que sería la temperatura, ¿no? El entender que son pues organismos vivos que requieren pues, estar en sus mejores condiciones, libres de estrés, para que tengas un buen producto. Entonces la temperatura debe oscilar entre 18 y 20 grados, que es lo idóneo para esas levaduras. Entonces excederte en una temperatura sería fermentar de manera un poco más presurosa, lo que traería un aguamiel excesivamente ácido, un pulque demasiado ácido, perdón. Y si bajas la temperatura abajo de 18, muy frío, pues tendrías un pulque excesivamente aguado o más insípido podría decirlo, ¿no? Entonces para que tengas un buen producto tendrías que tener una temperatura entre 18 o 20 grados, ¿no? Eso pues ya es elección, ¿no? Puedes buscar un lugar fresco, una buena olla con un buen espesor de barro o hasta la refrigeración, si tú así lo decides, ¿no? Ya es cuestión de adaptarse al lugar donde estás, ¿no? Y a los gustos de la persona. A los gustos de la persona, porque hay estilos, ¿no? De fermentados también, ¿no? Hay quienes les gusta trabajar más en la fase láctica, que es lo que genera el mucílago o lo que llaman hilo,
pero te digo, ese estilo, ¿no? En Oaxaca pues no se acostumbra así, o sea, tú ofreces un pulque con más mucílago y no les gusta, ¿no? En cambio, Sí, que es lo que sí, decíamos, ¿no? sí, sí, sí. En cambio vas para México Central y ahí es parte del estilo, ¿no? Que les gusta, ¿no? Pero aquí digo no se puede, entonces sí se puede hacer así, una fase láctica que salga más espeso, pero aquí la gente por tradición no lo toma así. Entonces como te decía aquí, como te explicaba en los términos de neutli aguamiel, octli vino y octli polulque o pulque es muy fermentado. Aquí lo que la gente entenderíamos o etiquetaríamos como que la mayor parte de la gente aquí le gusta el octli, ¿no? Lo semejante, lo equivalente a un vino, ¿no? Ya cuando fermentas mucho, pues ya nacen los curados, ¿no? Cuando camuflajeas el excesivo tiempo de fermentación en un pulque, en un vino blanco de agave, y posteriormente agregas un fruto pues para camuflajear el sabor, ¿no? O el exceso de alcohol también, ¿no? Sí, sí. Que para muchos es más fácil tomarlo así. Sí, así es. Hay como mucho ese tema de que el pulque es más como del centro, ¿no? Como Sí, sí. de Hidalgo, de la Ciudad de México. Y muchos dicen que en Oaxaca no hay pulque. ¿Tú qué dirías al respecto? Yo diría que hay demasiado pulque a nivel, como te diría, producción local o lo suficiente como para la población, ¿no? Porque no se ha explotado a un nivel comercial, más bien, ¿no? O sea, no podríamos hablar de que es una producción masiva porque aquí no se trabaja casi con un fin un negocio Tan comercial, ¿no? Sí, pero sí, de, que más de como... que hay pulque, sí hay, por lo mismo que te decía anteriormente, en Oaxaca hay 11 variedades que yo conozco de agaves pulqueros que se han probado como agaves pulqueros, entonces eso habla de la gran diversidad de agaves que hay aquí en el territorio de Oaxaca, ¿no? Entonces podemos encontrar pulques desde la Sierra Mije, ¿no? En la Mixteca, podemos encontrar en Mixteca Baja, en Sierra Norte. Entonces realmente sí hay materia prima, ¿no? Sí hay plantas, ¿no? Que el salmiano es como el más reconocido. El más reconocido es el que más abunda, ¿no? El que más hay. Pero te digo, hay lugares como la Mixteca donde hay mucha diversidad y ahí lo que se hacen más son pulques con mixturas o con mezclas de distintos aguamieles, ¿no? Dado la cuestión que pues no hay un cultivo comercial, entonces no podemos hablar de una producción masiva de aguamieles, ¿no? Para elegir una cualidad de un solo agave y decir esto voy a cultivar, ¿no? Entonces no, aquí la gente va aprovechando pues, a los agaves de manera, como que están en estado silvestre, ¿no? Entonces van tomando lo que van encontrando que está en su punto de madurez, entonces pueden mezclar aguameles de distintos agaves, pero de que hay, sí hay bastante pulque. Que es lo bueno que tuvimos, ¿no? Probar los distintos aguamieles. Las distintas texturas, sabores, sí. ¿No? Cantidad de azúcares, ¿no? Sobre todo el terreno, ¿no? Todo eso tiene que ver. A veces nosotros pensamos en el aguamiel, en el como si fuera un producto muy plano o muy controlado, y no, porque dependiendo de la cantidad de humedad de la región, la altitud, claro. Los minerales en el suelo o las mismas plantas que conviven, ¿no? En conjunto. Sí, pues 8 o 10 años absorbiendo, sí, todo. Exactamente, todo eso cambia mucho, pues. Entonces, te digo, aquí también a veces tenemos aguamieles de agave americana, que donde hay más es en el lado acá de Albarradas, Mitla, que es la zona, digamos, como noreste, ¿no? Más o menos de Oaxaca, es donde encontramos un cultivo más grande, una predominación del agave azul, el agave americana, que es lo que hay más, y entonces tiende a ser más dulce por la cuestión de que el agave nace más en unos terrenos más difíciles geográficamente, entonces el agave tiende a estresarse y a guardar más azúcares para su vida, ¿no? Su sobrevivencia, sí, claro. ¿No? En cambio, en lugares en la Mixteca a veces encontramos los agaves más en terrenos planos, más cómodos, la planta no se estresa tanto y no requiere tantos azúcares para vivir, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, pulque, pues te digo, sí lo hay en Oaxaca, ¿no? Técnicas, pues hay muchas, estilos, hay diversos, ¿no? Por ejemplo, fíjate que, yendo un poco a los códices, a la información antigua, pues entre los nahuas, entre los aztecas, pues se usaban plantas como lo que llamamos timbre, que es una acacia, guaje silvestre, que se ocupa la raíz, su cualidad es que tiene mucha cantidad de nitrógeno, ¿no? Entonces el nitrógeno aumenta temperaturas también en la fermentación y hace que fermente más rápido, ¿no? Entonces antes el nombre no lo recuerdo ahorita en lengua náhuatl, pero su equivalente era medicina de pulque, ¿no?
Entonces hay zonas en Oaxaca donde usan mucho la raíz de ese guaje para aumentar un poquito la fermentación, ¿no? Y el grado alcohólico, ¿no? Pero en otros lugares, por ejemplo, como yo te digo, en mi experiencia, en mi trabajo en la Mixteca, son agaves que tienen muy buena capacidad de fermentación por sí solos, ¿no? No requieren de ningún aditivo, de ninguna ayuda con alguna planta, porque tienen muy buena capacidad de fermentación ni nada, ¿no? Completamente natural. Ajá, sí, como te decía, y aquí en el lado de Albarradas, pues a lo mejor no es tan rápida la fermentación, es un poquito más lenta en los aguamiles de acá de Albarradas, Mitla, pero te digo, son más dulzones, más afrutados por el terreno, ¿no? La cuestión geográfica, ¿no? Generalmente el pulque, ¿como cuántos grados de alcohol tiene? Oscila entre 3-4 grados acá. Bueno, un pulque en buen estado como lo tomamos acá, o sea, me refiero a no muy fermentado, ¿no? O sea, no podría llevarlo hasta 5 grados, ¿no? 6 grados. Ya una cerveza más o pero menos. a Sí. final de cuentas regresamos a que es cuestión de gustos, ¿no? Y estilos, ¿no? Sí, sí. Platícanos, ¿tú dónde estás? ¿Dónde vendes? ¿Cómo lo preparas? Bueno, mira, nosotros estamos aquí en el centro de Oaxaca, estamos adheridos al proyecto del mercado orgánico de la cosecha, ¿no? Entonces llevamos un tiempo con ellos, entonces por mi parte, pues a mí me llama la atención las cuestiones de las bebidas prehispánicas, entonces nosotros elaboramos tanto heladería como fermentos y pues tratamos de, como te digo, de llevar a cabo pues esa experiencia, ¿no? Del consumo local, de observar el proceso del producto en sí del aguamiel desde las personas que tienen los agaves, verlo de cerca, o sea, estar al pendiente de todas esas cosas para tener un producto como nos gusta también, ¿no? Y como creemos que es el adecuado. Sí, así es. Perfecto, pues ya saben entonces, para que vengan a conocer, prueben el pulque oaxaqueño. Marco, ¿algo más? Pues por el momento, pues ahora sí que no se nieguen a la experiencia de probar el pulque, los que no lo han probado y los que pues ya lo han probado, pues hay que recomendarlo, hay que retomar el consumo de lo que tenemos acá. Claro, siempre en estar nuestro abierto entorno, a probar, ¿no? Claro que sí. Excelente, muchas gracias a todos, muchas gracias Marco. Vamos. Gracias Juan, detrás de la cámara.